que fui a un evento de Deepak Chopra y yo decía, ¿qué es esto? Yo con sus tenis rojos, sus lentes como de diamantitos. A medida que más vivimos, más vamos perdiendo, ¿no? Vamos perdiendo la juventud, vamos perdiendo la belleza física, la fuerza física, vamos, quiere decir que ya se convirtió en un duelo patológico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Pensamiento Vivo Podcast. Yo soy Fernando Sande y aquí lo que buscamos es darle voz al conocimiento y hoy tengo de invitada a una amiga de muchos años que ya la andaba persiguiendo por ahí para poderla invitar. ¿Cómo estás, Adriana Esparza? Muy bien, Fer, feliz de verte y de compartir este espacio contigo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Adriana, yo te conocí en el Centro Chopra hace ya varios años, ahorita nos platicarás, pero platícanos quién es Adriana, cómo llegaste a donde estás ahorita, cuál ha sido tu experiencia y en este caminar de estas últimas etapas de tu vida, para la gente que te ve por primera vez, por favor. Claro que sí, Fer. ¿Quién es Adriana? Yo creo que es una pregunta muy complicada de responder, sobre todo en estos momentos. Yo creo que es yo creo que es un continuo descubrimiento de mi esencia. Yo creo que soy una buscadora en la vida, ¿no? Desde que era muy, muy, muy pequeña, siempre estuve en búsqueda de la verdad, de Dios, como muy inclinada siempre hacia temas espirituales, hacia encontrarme, hacia el ser humano. Siempre estuve muy interesada en el ser humano, en el comportamiento, en la mente, en la espiritualidad. Y yo creo que toda mi vida se ha guiado por una búsqueda constante. Em, He estudiado, he estado en diferentes lugares, ¿no? Decidí estudiar psicología por lo mismo. Estudié psicología y estudié psicoterapia Gestalt. Me fui más hacia la parte, hacia la rama humanitaria de la psicología. Estudié psicoterapia Gestalt. Después de ahí sentía que le faltaba algo, ¿no? Cuando estudié la carrera de psicología sentía que éramos expertos en todas las patologías, pero no teníamos ni idea qué hacer con ellas. Entonces, después de ahí estudié psicoterapia gestal, que me gustó mucho, pero sentía que le faltaba algo. Me fui, también estudié psicoterapia existencial y yo creo que se acercó un poco más hacia lo que estaba buscando, pero sentía, me encantó la psicoterapia existencial, pero, y todos los filósofos, los pensadores, pero sentí que le faltaba, que faltaba Dios, ¿no? De alguna manera sentía que algo faltaba y en mi punto de vista, ¿no? Y al final estuve muchos años, justo cuando terminé la certificación, yo creo que a los 2 meses de graduarme de la psicoterapia existencial, me vine a vivir acá a San Diego y empecé a estudiar meditación, ayurveda, yoga. Me he dedicado a eso, a trabajar en el Centro Chopra. Me he dedicado a eso por 15 años. Y justo hace un par de meses empecé a estudiar, me gradué en mi maestría de psicoterapia transpersonal. Ya como yo creo que llegando como a la conclusión, a poner ya la cereza en el pastel, ¿no? Después de este largo camino, como integrar la parte espiritual, la meditación, el yoga y Ayurveda con la psicología, y empecé a crear este método que le llamo el método Sattva, que es justo una modalidad de psicoterapia que integra la parte transpersonal también, pero en las sesiones de psicoterapia lo que hago es hacer una evaluación como de ayurvédica. En la primera sesión se hace la parte de emocional, pero también la parte ayurvédica de rutina ayurvédica, alimentación, como para darnos el apoyo físico, más aparte del apoyo emocional con la psicoterapia transpersonal y la meditación o prácticas espirituales para apoyar la parte espiritual. Entonces, mi intención ahora es juntar todo esto que llevo años aprendiendo en esto que se llama método Sattva para integrar lo que es mente, cuerpo y espíritu en la psicoterapia.
Ok, me gusta, me gusta. Quiero que le vean los ojos a esa mujer. Esos ojos así de brillosos no se consiguen tan fácil. Déjame comentarte que a lo mejor tú lo tienes muy normalizado, Adriana, pero yo que he ido y venido también como buscador y que he estado en contacto con mucha gente que está muy involucrada a veces en estos procesos, pues le voy a llamar de autoconocimiento, sanación, espirituales, y que suelen acudir a estos espacios de paz, de meditación, de silencio, de yoga, etcétera. Realmente, yo no sé tu experiencia, ahorita me responderás, cambia el brillo, o sea, los ojos no mienten. Sí. Yo he ido y venido, ahorita no los tengo así, pero me acuerdo que en una ocasión duré como un año en Ciudad de México estudiando todo lo posible que había en el centro Osho de México con Dayali, todo lo que había y todos los que iban y cuando estaba muy fuerte eso. Y también así, ya me llegué y dije, ¿qué me está pasando esos ojos? ¿Por qué están tan brillosos? Pero bueno, te quiero preguntar, pues ya me salieron muchas, muchas preguntas. Primero, me gustaría saber, porque no es tan fácil de repente compartir la experiencia con alguien que ha estado tanto tiempo trabajando, en este caso con Deepak Chopra, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir de forma breve? Porque no me voy a orientar hacia allá, pero creo que vale la pena. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia de trabajar en el Centro Chopra y específicamente más también con Deepak Chopra? No sé si tengas una que otra anécdota, cómo es, porque yo pues fui 4 o 5 cursos que también me certifiqué ahí, pero bueno, pues ves su rol en el que interviene maestro y se va, y luego regresa y se va. Entonces yo como espectador pues tengo una noción de esa experiencia, pero tú, después de 14 años, ¿qué nos puedes compartir? Después de 14 años, yo creo que es un centro que definitivamente cambió mi vida, ¿no? Bueno, esta es una anécdota que tengo. Yo empecé a meditar en budismo. Tenía una tía que era budista. Siempre estuve, como te decía, estuve en una búsqueda, fui de las que se iban a misiones, estuve en el grupo de jóvenes, era la directora del grupo de jóvenes Ujú, de los retiros y me iba a misiones y siempre, ¿no? Buscando. Después de ahí estuve en un monasterio precioso en Tenancingo y estuve en un grupo de jóvenes también ahí y hacíamos también misiones y ahí conocí a los carmelitas descalzos, ¿no? Y ahí fue donde me cambió, buscaba y buscaba y buscaba y no encontraba como las respuestas que buscaba. Y ahí con los carmelitas descalzos fue que conocí la meditación contemplativa y me llamó mucho la atención porque era totalmente diferente a lo que yo había conocido antes. Después de ahí me fui a India y ahí me acuerdo que vi a un monje budista saliendo de un monasterio, vi un monje parado fuera del monasterio y cuando vi sus ojos fue una experiencia muy linda y difícil de describir con palabras, pero cuando vi sus ojos me di cuenta que la respuesta no era a lo mejor en libros o no era de algún maestro o no venía de algún padre o de algún lugar, sino me di cuenta que la respuesta estaba en sus ojos, no en su corazón. O sea, lo vi y fue inmediato que dije, estoy buscando la respuesta en el lugar equivocado. Y ahí fue donde me metí de lleno completamente en el Bon budismo, que es uno de los principales, de los más antiguos. Y seguí mucho a mi maestro Lama Tenzin por muchos años. Entonces, Juan Carlos, que era mi esposo en ese entonces, él empezó, no se conectaba con nada lo de budismo y él fue al centro Chopra y así fue como yo conocí a Deepak Chopra. Pero me acuerdo que yo fui a un retiro con Deepak, yo no había escuchado nunca había escuchado de él y después de haber estado tanto tiempo con maestros budistas, con lamas, prácticas budistas, imágenes budistas, de repente fui a un evento de Deepak Chopra y yo decía, ¿qué es esto? Yo con sus tenis rojos, sus lentes como de diamantitos, y yo lo veía, y yo decía, ¿qué, o sea, qué es esto, no? ujú, Pero me encantó, o sea, en verdad,
Juan Carlos empezó a trabajar en el Centro Chopra y yo empecé también a trabajar ahí en el Centro Chopra. Me certifiqué ahí con ellos y realmente fue una experiencia que cambió mi vida, la meditación con sonido primordial, que es la que se enseña en el Centro Chopra. Se me hizo una meditación tan sencilla, pero tan potente porque es una meditación con mantra, Ujú. muy diferente a todo lo que yo conocía en el budismo. Y, trabajar en el Centro Chopra fue darme cuenta cómo venía tanta gente, alrededor de 300, 500 personas que venían a los retiros, que se certificaban, em, y llegaban como un primer paso, digamos, en su búsqueda, y después de encontrar la meditación, el ayurveda y el yoga, fue como abrir las puertas a todo un mundo de transformación. No, yo así vivía el Centro Chopra, como un lugar donde entraba la gente y años después me los encontraba y se habían transformado de muchas formas, pero había un paso alquímico, ¿no? De transformación. Cuando llegaban al Centro Chopra iban a otro evento y a otro evento. Fue una experiencia muy linda porque aprendí muchísimo, porque obviamente teníamos muchos invitados como Eckhart Tolle, Lama Tenzin, o sea, hubo durante los 14 años que estuve ahí Wayne Dyer, no hubo David Simon, había miles y miles de invitados todo el tiempo, gente que venía y traía sus enseñanzas. Entonces fue aprender muchísimo. Yo estoy muy agradecida de la oportunidad de haber sido maestra en los eventos. Sí, fueron años muy importantes de mi vida donde profundicé mucho en todo lo que aprendí sobre la Ayurveda, aprendí sobre el yoga y sí, son muy lindas experiencias y gente, ¿no? Que se queda en el corazón para siempre. Claro. ¿Tienes algún recuerdo específico de algo que te haya llamado por encima de la cotidianidad de estar trabajando ahí de Deepak Chopra, o sea, ya de su persona? De su persona, sí, yo creo que Deepak siempre decían que Deepak era el cielo y David Simon, que era el cofundador, que fue el cofundador del Centro Chopra de la Tierra. ¿No? Deepak siempre estaba como hablando de la física cuántica, ¿no? A veces em, creo que Deepak siempre iba un paso más allá. Creo que Deepak siempre, algo que le admiro mucho a Deepak era su habilidad de traducir todas las enseñanzas védicas a un idioma en sus libros y en sus pláticas y en sus sesiones, traducirlos a un lenguaje en que todos pudiéramos comprender, ¿no? Algo tan complicado como la Ayurveda, algo tan complicado traerlo al sistema médico y que empezara ese proceso de transformación, por ejemplo, aquí en California, que cada vez hubiera más médicos interesados en lo que era la medicina mente-cuerpo. Introducir este concepto yo creo que nos trajo un gran regalo y abrió un gran camino para otros maestros, para todo lo que tenemos ahora. No nada más fue el único, obviamente, pero yo creo que sus libros y de alguna manera fue tan grande, ¿no? El Centro Chopra y atraía a tanta gente que yo creo que abrió una puerta muy grande para, para que mucha gente pudiera tener contacto con estas enseñanzas que de ser más complicadas o tener que ir con un gurú en la India o encontrar algún maestro que no fuera tan conocido, hubiera sido muy difícil que pudieran entrar en este mundo y después desarrollarse o profundizar más con otros maestros, tal vez. Ujú, Y además yo creo que siempre vi mucho el amor que le tenía a su familia, ¿no? ujú, Verlo como hombre, no nada más como maestro, ver la dedicación que tenía hacia sus libros, hacia su propósito, a su dharma, ujú, ¿no? Ver la entrega que tenía a su propósito de vida, de seguir enseñando, de seguir compartiendo, de seguir siempre actualizándose y viendo qué más hacer y hasta la fecha, ujú, ¿no? Lo sigue haciendo. Yo creo que esas fueron, y verlo como hombre también, ver su sencillez, ujú, ver que, o sea, me acuerdo que de repente lo veías haciendo la fila del Starbucks en la mañana para comprarse un café, ¿no? O que era sí, como si fuera un niño de alguna manera, como muy transparente, muy sencillo, muy auténtico, ujú. muy auténtico, siempre. Muy bien. A ver.
Este método del que me hablas, Adriana, método Sattva, ¿es un método que tú estás como formulando con esta unión de las terapias? O Sí, ya existe algo así? Digo, porque no lo había escuchado, he escuchado la palabra de Sattva, pero no sé, a ver, platícame de este método. claro que sí. Desde que empecé a estudiar psicología, tenía en mente y empecé a estudiar Gestalt y sentía que faltaba algo. Ujú. Yo ya estaba en budismo cuando estaba estudiando psicología. em, y sabía que había algo que faltaba. De hecho, mi intención era irme a India a estudiar psicología budista, pero la vida tenía otros planes por ahí, otros caminos de llegar, yo creo que a lo mismo. Y ahora que concluí ya los estudios, hace como un año, año y medio, fue que se hizo la creación de método Sattva, que era, sí ya lo tenía visualizado desde hace 20 años, pero ahora que tengo la parte que estudié la parte de Ayurveda, de meditación, de yoga, más la parte de psicología, pude ya como saber exactamente cómo trabajar el cuerpo, la mente y el espíritu dentro de una sesión de psicoterapia, que era tan importante para mí, ¿no? Porque cuando, como te comentaba, cuando estudié psicología, sentía que no nada más somos emociones o pensamientos, ¿no? Que el cuerpo, obviamente, si no tienes regulada la alimentación y no tienes una rutina adecuada a tu mente-cuerpo, a tu dosha o combinación mente-cuerpo, pues obviamente la terapia a lo mejor no va a ser tan efectiva porque no vas a estar en equilibrio, ni vas a estar con ciertos desequilibrios del fuego, del viento, de la tierra. Entonces, y aparte la meditación me parece una parte fundamental de un proceso de sanación, cualquier proceso de sanación, cualquier práctica, no tiene que ser la meditación con mantra, pero puede ser cualquier tipo de respiración, meditación, alguna conexión con el ser superior o con cualquiera forma que esto tome para las personas. Pero sí me parece como un complemento importante para cualquier proceso de sanación, integrar la mente, el cuerpo y el espíritu. Y ya tiene un año y medio que se creó el método Sadhana y que he estado trabajando con él. Este método, entonces, ¿cómo se lo explicarías a alguien que vas a iniciar un proceso? Lo que estoy entendiendo es que tú lo que hiciste es juntar todos estos elementos y dijiste, bueno, para poder atender de alguien de forma integral y llevarlo a ese camino de plenitud o bienestar, pues uniste todos estos elementos que nos mencionas. ¿Cómo es el proceso en sí? O sea, llega una persona y ahorita mencionabas que primero checas la parte de la alimentación, pero platícanos cómo es el proceso de alguien. Imagínate que alguien dice, ay, a ver, Adrián, ¿qué puedes hacer por mí? Tengo todos los padecimientos, todos los traumas. Pero ¿cuál es tu mecánica, pues, en cómo quedó estructurado el modelo? ¿Cómo se lo platicas tú a alguien que vas a intervenir en este caso? Claro. Obviamente se explica lo que es el método Sattva y después lo que es el Ayurveda. No hay personas que me dicen, yo nada más estoy interesado en las sesiones de psicoterapia, no me interesa la meditación, no me interesa la parte espiritual, no me interesa la parte física o la Ayurveda, solamente quiero sesiones de psicoterapia. Ujú, Entonces, eso es lo que hago. Cuando hay alguien que esté interesado en lo que es Ayurveda, en esta integración, en lo que es el método Sattva, lo que hago es obviamente hablar sobre lo que es el Ayurveda. Tenemos una sesión donde hablamos lo que es el Ayurveda. En la segunda sesión le explico todo lo que son los doshas, lo que es el Ayurveda, lo que son los doshas. En la siguiente sesión hacemos una evaluación de cuáles son los doshas de esta persona. ujú, Y en base a esa evaluación del dosha de nacimiento que tiene esta persona y dónde se encuentra en este momento o cuáles son los desequilibrios mentales, físicos que hay, ujú, hacemos un programa, una rutina y un programa de alimentación. Entonces, eso queda cubierto como tal vez algunos suplementos, en algunos casos algunos suplementos, ujú. pero principalmente me enfoco a la parte de la rutina y la alimentación.
Entonces, ya que tenemos esta parte trabajando, ¿no? Que está cubierta, la parte física, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, tengo algunas personas que vienen a consulta que me dicen es que yo me duermo a las 2 de la mañana o yo estoy tomando el vinagre de manzana y tienen mucho fuego en su combinación mente-cuerpo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces obviamente tienen problemas con el enojo o tienen problemas con la impulsividad o entonces tratamos de tener un apoyo físico, ¿no? Ujú. Para poder apoyar la terapia psicológica, ¿no? Ah, Entonces, tenemos esta parte de la alimentación, la dieta, hacemos un programa de alimentación más una rutina para ese tipo, es único, ¿no? Es único para cada persona. sí. Después, ya que está esa parte bien arraizada, ¿no? Bien ya puesta, como la base bien puesta, entonces nos movemos a la parte psicológica y siempre empezamos las sesiones de terapia con una meditación, ya sea una meditación guiada de 10 minutitos, no más de 10 minutos. En las sesiones a veces doy mantras, dependiendo de lo que la persona esté, si está viviendo preocupación, si está dependiendo de lo que está pasando, Ujú. pueden ser meditaciones con mantras o meditaciones guiadas con afirmaciones. Entonces les enseño diferentes tipos de meditaciones, porque hay personas que no se conectan con los mantras porque se les hace raro como el sánscrito, hay personas que se conectan mucho con los mantras o hay personas que se conectan con las afirmaciones. Entonces, dependiendo de cada persona, son los tipos de meditaciones que les doy y no es para que yo siempre estén dependiendo de mis meditaciones, sino que les doy ejercicios para que ellos puedan hacer la meditación entre sesión y sesión, para que ellos tengan una práctica constante de meditación. O les doy recursos, ¿no? De Ujú. estas meditaciones guiadas o... Y entonces ya tenemos la parte física, la parte de meditación y el apoyo emocional. Ok. Entonces, fíjate qué importante porque la mayor parte de las terapias, como tú dices, a veces son, pues lo voy a llamar así, a lo mejor me equivoco, pero como un placebo de intenciones en el cual pues sí te dicen y creas conciencia de aceptación de algo, pero te lo llevas nada más en la parte mental. Y muchas veces el desorden, como bien mencionas, pues viene de tus rutinas diarias, que obviamente tiene que ver con la falta de conocimiento de tu complexión, tu cuerpo, en este caso los doshas, los desequilibrios, la alimentación, tus rutinas de sueño, etcétera. Y a lo mejor pues sí lo entiendo, pero no me doy cuenta que tengo que estar luchando constantemente contra mis malos hábitos, ¿no? Claro. Entonces, primero atiendes el cuerpo y su nutrición para equilibrarlo, después vas combinando ya la parte, pues digamos, psicoemocional con inyecciones de ir trabajando la espiritualidad a través de la meditación, así lo entendí, ¿sí? Así es, perfecto, tal Ah, ok. cual. Pues Sí. mira, qué bonito. Y este de sattva, ¿quiere decir algo sattva o es el sattva de la palabra que conocemos de sattva o por qué le pusieron así? Sattva, porque sattva significa pureza, Ok. ¿no? Entonces, como la parte sádvica o la parte más pura, la parte más plena. Y yo creo que algo que siempre estamos en constante búsqueda es en este equilibrio. Sattva significa equilibrio o significa pureza. Y yo creo que siempre estamos en búsqueda de este equilibrio, ¿no? Y me encanta esta palabra, y justo como estamos trabajando con la mente, el cuerpo y el espíritu para equilibrar y estar en equilibrio en cuerpo, mente y espíritu, por eso se le llama método Sattva. Y este método es tuyo, o sea, tú lo estás ahorita, tú lo armaste y es lo que estás tú promoviendo en tus sesiones, ¿sí? ¿Es así? Así es. Ah, Ujú. ok. Pues mira, pues hay que ir por más, hay que publicarlo. Adriana, ¿dónde has visto tú que hay más oportunidad? ¿Qué nos duele hoy? Porque los problemas siempre van a estar ahí, las situaciones se siguen presentando, los dolores y el sufrimiento siempre va a estar, pero en estos últimos, digamos, de la pandemia para acá, como de la situación que hubo en este caso, actualmente, ¿dónde ves tú que necesita la gente más apoyo en todos los sentidos?
Yo creo, Fer, yo creo que hay muchas cosas que nos duelen hoy como sociedad, como nación, como en el planeta, Ujú, como como seres humanos. Yo creo que algo común o una de las cosas que creo que que nos afectan más, que nos duelen más, es la desconexión. La falta de conocimiento es una, la falta de conocimiento de nosotros mismos y la falta de conocimiento de nuestro entorno. ujú, em, y la desconexión con la naturaleza. Yo creo que vivimos en un mundo tan apresurado. Yo creo que con todo lo de COVID, con todo lo de redes sociales, hay tanta información, tanta prisa por llegar a tantos lados. Vivimos como de alguna manera como en un mundo de metal, ¿no? De metas, de carros, empresas, hacer, que yo creo que se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida quiénes somos, se nos olvida hacer pausas. Yo no digo que el mundo esté mal, yo creo que necesitamos un equilibrio entre podernos desconectar un poco para que no se nos olvide quiénes somos y regresar al mundo como cargados de esa fuerza vital, digamos, para poder vivir, porque no podemos vivir nada más en el mundo espiritual o en la naturaleza y no podemos nada más vivir aquí en el mundo. ujú. Necesitamos aprender como a integrar estas dos partes porque necesitamos pagar la renta, tenemos hijos, necesitamos obviamente vivir en el mundo material, pero yo creo que integrando también la parte de la naturaleza, la parte de la parte espiritual que se puede encontrar en la naturaleza, en la fe, en la devoción, en los cantos, hay miles de formas de integrar la parte espiritual en nuestras vidas. Yo creo que esa es la parte que nos hace sufrir mucho porque estamos en esta búsqueda y búsqueda y búsqueda y no llegamos y no llegamos y no llegamos, ¿no? Yo creo que es lo que nos causa tanto dolor. Ahorita me acordé de una palabra que me decía un maestro, Naren, que era Smriti, que significa el recordar, ¿no? El volver, el recordar la divinidad, el recuerdo de la divinidad. Y, y que no, decía que no necesitamos hacer más, aprender más, tener más libros, hacer más cosas, sino simplemente recordar. Y no es adquirir más conocimientos o más cursos o más retiros o más gurús o más maestros. Lo único que necesitamos es recordar, el recuerdo de la divinidad, Smriti, ¿no? Recordar. Y yo creo que cuando estamos en contemplación en la naturaleza, cuando estamos en silencio, cuando estamos en meditación, cuando estamos en devoción, en prácticas de devoción, cuando estamos en el momento presente, son momentos, oportunidades que tenemos para recordar. Y yo creo que si pudiéramos establecernos en esa presencia, si pudiéramos establecernos en la presencia del yo soy o del recordar, cuando recuerdo, quedarme ahí y regresar al mundo desde ese lugar, a lo mejor no sufriríamos tanto, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que nos hace sufrir, que nos hemos olvidado, que no recordamos y estamos tan ocupados que más nos olvidamos, ¿no? No se Que es olvida. muy difícil poder establecernos en esa presencia y recordar. Así es, de acuerdo. Mencionabas ahorita el dolor. Creo que todos pasamos por pérdidas, por cierto tipo de sufrimientos y creo que malamente a veces normalizamos esas pérdidas, ¿no? O sea, no reconocemos lo que es un proceso de duelo como tal y antes decían, pues, que un duelo podía durar, cada quien vive su proceso, pero, pues, decían, no sé, en los libros antes 6 meses, ¿no? Pero pareciera que hay hoy en día la falta de entendimiento y de conocimiento, mucha gente parece que está en duelo funcional. Esto le voy a llamar así, o sea, es decir, al no entender estas etapas, pues parece que ya está normalizando esa pérdida en él. O sea, lo que estoy diciendo, no vuelven a encontrar
su punto, ¿no? Su equilibrio. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué tanto has visto tú la necesidad de atender realmente un proceso de pérdida que en este caso a veces puede ser material, a veces puede ser de una persona, a veces puede ser de una relación, los hijos? Hoy en día parece todavía más un caos, cuando hay separación del clásico nido vacío, ¿no? De que se quedan, ¿no? Se van los hijos. Es decir, como que cada vez estamos menos sujetos del exterior, de encontrarle un sentido de por qué estoy aquí, cuál es mi utilidad, y volteamos hacia adentro y como bien mencionamos, estamos desconectados, estamos vacíos. Entonces yo siento que todos estamos en constante duelo. Claro. Sí, yo creo que todos estamos perdiendo cosas todo el tiempo, ¿no? A medida que vivimos más, tenemos esta gran oportunidad de poder continuar, de seguir vivos, pero a medida que más vivimos, más vamos perdiendo, ¿no? Vamos perdiendo la juventud, vamos perdiendo la belleza física, la fuerza física, vamos perdiendo las estaciones, ¿no? Pasar de una estación a otra estación, vamos perdiendo días, vamos perdiendo, o sea, todo el tiempo estamos, hay cambio, hay pérdidas, perdemos, como dices, relaciones, trabajos, hay cambios, como dicen, lo único constante es el cambio, ¿no? Hay cambios constantes. Entonces, yo creo que algo muy importante del duelo es saber, yo creo que sea que hay mucha, ¿cuál es la palabra? La gente juzga mucho, critica mucho lo que es el duelo, ¿no? Hay muchas personas que piensan, ¿sabes qué? Es que si tu duelo ya duró más de 6 meses o ya duró un año, quiere decir que ya se convirtió en un duelo patológico. Y Ujú, necesitas ir al psiquiatra y necesitas ir al psicólogo y necesitas hacer tal y necesitas hacer tal. O si una persona no llora, es que ya es un duelo patológico o algo está mal con esa persona. O si esa persona no vive el duelo de la manera que es aceptado socialmente o que la mayoría de las personas pasan el duelo o viven su duelo, se considera algo anormal o hasta las hacen sentir mal, ¿no? En ujú, sus familias o en la sociedad. Yo creo que el duelo es un proceso único y claro que puede caer, que podemos caer en un duelo patológico donde necesitamos ayuda, pero creo que es muy importante saber que el duelo no es algo que se cura, que es como un proceso lineal, ¿no? Que empiezo aquí y de repente ya en 2 años, en 6 meses, yo ya tengo que estar acá. Y yo tengo esta expectativa de que cuando llegue acá voy a estar bien. Y no es así. Yo creo que el duelo lo veo como, el proceso del duelo lo veo como cuando tienes una herida y le ujú, pones un curita, ¿no? Poquito a poquito se va sanando y le vas poniendo un curita. Pero de repente viene un aniversario o de repente viene cualquier situación y se abre el curita otra vez. Claro que no como estaba la primera vez, pero obviamente siempre. Y yo creo que va a haber, dependiendo del tipo de pérdida, pero va a haber cierto tipo de pérdidas que en 10 años, en 15 años, en 20 años, se vuelve a abrir un poquito, se vuelve a quitar un poquito el curita y volvemos a sentir la pérdida, la tristeza de la pérdida. Entonces yo creo que esta idea de que llegamos a sanar un duelo por completo, sí, ¿no? Logramos tener las herramientas para continuar y seguir adelante y aprender de la pérdida, pero yo creo que también es importante normalizar que está bien que a veces también vamos a sentir el dolor nuevamente de la pérdida ujú, y que pueden pasar muchos y que no significa que es algo patológico o que no he procesado mi duelo o que estoy haciendo algo mal o que algo está mal conmigo, sino que es parte del proceso y cada vez va a ser más fácil, cada vez va a ser mucho más fácil y cada vez va a ser menos intensas las sensaciones. Esa es como la manera más sana, como de ir procesando, yendo a través de las etapas del duelo. ujú, Pues yo creo que es importante normalizar. Yo creo que siempre queremos decir, ya me curé, ya estoy bien, ya estoy feliz. Y no nos gusta a veces normalizar que los sentimientos de tristeza o de enojo o otras emociones son muy necesarias en la vida también y que tenemos que abrazarlas ujú. o integrarlas en nuestra vida como parte normal y que está bien, no hay nada malo con nosotros, ¿no? Es normal.
Sí, creo que la palabra clave es eso, aprender a convivir con ellas, integrarlas, siendo obviamente funcionales y avanzando, ¿no? O sea, pedir ayuda y seguir procesándolo, porque a veces compramos la idea esta de las 4 o 5 etapas del duelo. Ah, ya pasé por esto, ya me enojé, ya pasó esto, ya me curé. Y no, como bien dices, o sea, como una herida de repente traes una fractura y con el frío 5 años después, ay, me Claro, duele la pierna, porque traes ahí la fisura, ¿no? Y claro. sucede, ¿no? Y a fin de cuentas creo, pues, es parte de la vida. Son emociones y así como a veces estás muy contento y ríes a carcajadas y te duele, pues no necesariamente un año después te sigues riendo al mismo chiste, pero recuerdas el momento, ¿no? Y te vuelve a conectar con esa emoción y vuelve a pasar, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay cosas que no, como dicen, no se me olvida, pero ya casi no me acuerdo. Exacto. O también hay algo que ahorita me acordé, ahorita que te escuchaba, Ajá. que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, ¿no? Que una cosa es que que si estás pasando por un momento de dolor, una cosa es que saques tu casa de campaña y ya pongas tu campamento y ya te quedes ahí, ¿no? Y otra cosa es el dolor, el dolor fértil. ¿No? Y que cómo puedo transformar esta experiencia. Obviamente a veces lleva tiempo, ¿no? No es así como psicología positivista o Ujú. como spiritual bypass, ¿no? Sino realmente cómo puedo transformar esta experiencia en un dolor fértil y que no sea algo estéril, nada más donde me quedo atorado en el sufrimiento sin avanzar. No, como dices, abrazo el sufrimiento, abrazo el proceso, atravieso el proceso, porque no hay manera de brincarte el proceso, ni nadie lo puede hacer por nosotros, atravieso el proceso y entonces puedo transformarlo en un sufrimiento fértil o en un dolor fértil, ¿no? Adriana, ¿atiendes también en línea tú o es nada más en físico allá? No, todas mis consultas son en línea. Ah, mira, pues qué mejor. Vamos a dejar aquí abajo todos los datos para que la contacten por si quieren de repente tener alguna consulta con ella, pues en la descripción la van a encontrar. Adriana, una última pregunta que siempre le hago a mis invitados aquí en mi podcast y es, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran la gente? ¿Cómo me gustaría a mí que me recordaran? Yo creo como una persona que siempre estuvo, yo creo que con coherencia, ¿no? Como una persona coherente, como una persona que trató de seguir siempre su alma, su corazón, que siempre estuvo como en esta búsqueda y siempre, ¿no? Que mi dharma sea como poder contribuir, que mi paso por este planeta sea para contribuir a crear algo mejor. Yo creo que esa sería dando mucho amor, em, siendo coherente y dándome siempre a mí misma y a los demás. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Adriana, esta oportunidad de poder platicar contigo. Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más. Yo te agradezco de corazón el que hayas dado el tiempo para poder estar aquí. Gracias, Fer, te lo agradezco mucho y muchas gracias a toda la gente que te escucha también por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos despedimos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.